Ella es una destacada investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella nos ha aportado en en otras ocasiones con su capacidad, su sapiencia y su sencillez en diversas actividades que hemos desarrollado. Vamos a esperar que se conecte. Ella, mientras, con tu permiso, mi querido doctor, voy a decir algo de la currícula de la doctora. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y doctora en las Ciencias del Derecho, con un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, y cuenta también con estudios de diplomado, estudios de educación y paz aplicada en el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego. Es profesora y investigadora de tiempo completo, coordinadora del doctorado en Derecho y jefa de la División de Estudios de Investigación y Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del CONACYT. Ha realizado diversas publicaciones en revistas arbitradas, indexadas, libros de autoría, coautoría, capítulos de libro con temas como el constitucionalismo, derechos humanos, vulnerabilidad, que es el tema de hoy, y adultos mayores. Así que vamos a esperar que se conecte para que, este, eh, a ver, háganme. Tenemos un mensaje aquí de la Fraud Manager. Dice, tiene un problema con la red, ya lo están solucionando. Perfecto. Mientras platiquemos, mi querido doctor, ¿cuál es la idea de empezar con un programa que tenga el título Derecho para Todos? Creo que el foco es poder hacer llegar los temas, los conceptos, las figuras eh, legales, traducirlos a un contexto en el que podamos hacerles llegar la información de manera digerible a todas las personas para que puedan entender en un mejor lenguaje cuáles son los derechos y obligaciones que se tienen, no solamente en lo personal, sino frente a la sociedad, a las estructuras. La idea es que en este programa podamos ir trabajando con los temas de actualidad que se van generando en la sociedad mexicana o en el contexto regional o internacional, y esos temas de actualidad irlos trabajando sí, con especialistas, pero que a la vez den la pauta para poderlo socializar de manera correcta con las personas que atienden nuestro programa. Muy bien, muy bien. ¿Consideras que es realmente complicado el lenguaje jurídico para la población en general, inclusive a veces para los estudiantes? Por eso es la necesidad de esta forma de promover la ciencia jurídica. Decía un maestro que la docencia es hacer fácil lo difícil, y eso es lo que estamos intentando. Hoy tenemos un tema sobre vulnerabilidad y derechos humanos, que uno de los, podríamos decir, de las cuestiones actuales o contemporáneas del derecho es los derechos humanos, porque han permeado en todas las áreas jurídicas, en el derecho laboral, en el derecho a la familia, en el derecho civil, en el derecho familiar, en el derecho penal, administrativo. No hay área donde no estén los derechos humanos. Y también decíamos que los conceptos, desde mi punto de vista, van transformándose. Es decir, quizás lo que antes decíamos derechos humanos, hoy podríamos decir es un derecho humano evolucionado porque se ha positivado, es decir, ya está en nuestra normativa jurídica
Antes, a través de las declaraciones, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues nada más eran como directrices a seguir, pero ahora es una obligación para todos los operadores jurídicos. ¿Qué piensas al respecto, estimado doctor? Y en esa medida, esas obligaciones que se pueden tener, no solamente, coincido contigo plenamente que la terminología jurídica puede llegar a ser en algunos momentos confusa y la gente puede tener dudas sobre los límites de esos derechos y obligaciones. Y creo que trabajaremos en estos programas por eh, manejar un lenguaje más coloquial. Pero también la idea es que las figuras se entiendan no solo en virtud del lenguaje complejo que pudiera tener nuestra profesión, sino también los laberintos a veces procesales o las formas de resolver los conflictos pudieran llegar a tener una dificultad y una complejidad. Recuerdo que mi padre decía en algún momento que el procesal debe de tender a generar soluciones y no laberintos. Y creo que muchas veces las personas cuando se enfrentan a un conflicto, se enfrentan a no solamente el conflicto que ya crea una problemática interna en cuanto a discernir en cómo resolverlo, lo emocional, a veces lo físico, que puede llegar a estar generando el conflicto en cuanto a desgaste. Y luego, si le añadimos que no hay una claridad de las personas respecto de cómo solucionar el conflicto, qué causas tomar, si acudir ante autoridades, si no acudir ante autoridades, si el asunto es civil, penal, mercantil, administrativo, y ante esa diversidad de enfoques que pudiera tener un conflicto, pues también es la diversidad de autoridades ante las cuales pudiéramos estar acudiendo para resolverlo. Entonces, tratar de acercar las soluciones, las herramientas, lo que, por ejemplo, nosotros cuando estudiábamos, estudiábamos garantías individuales, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya está perfectamente claro que esas garantías son lo que nos permite tener como mecanismos o herramientas para poder encauzar debidamente los derechos humanos. Entonces, creo que este programa lo que tratará es de acercar más el derecho, ya no sé si el derecho a las personas o las personas al derecho, pero lo que sí es que perseguimos que se constituya como una herramienta del día a día para poder estar cerca de las soluciones. Muy bien, muy bien. Y ya está con nosotros nuestra querida colega, la doctora Carla Mariscal Ureta. Le damos la bienvenida y agradecemos que esté aquí con nosotros en el programa Derecho para Todos con un tema muy interesante que nos vamos a deleitar escuchándola, que es una excelente expositora, colega, ya mencioné su currículum, ya la estábamos esperando como agua para mayo, o no sé cómo se dice exactamente. Bienvenida. Pues muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Aquí el capricho un poquito de la red me hizo entrar un poco tarde, pero siempre es un placer estar contigo, Alfonso, y por supuesto también con el doctor Hugo, a quien le reconozco una gran trayectoria y aprovecho para felicitar por un reconocimiento que se le va a hacer próximamente, ¿no? En el Congreso del Colegio de Doctores por toda esa trayectoria. Y sí, como ustedes bien lo mencionaban, creo que es muy loable todas las iniciativas como las que ustedes han tenido a bien desarrollar, pues de acercar el tema de los derechos humanos a la gente que quizás pues no está como nosotros en el cotidiano desarrollando temas vinculados al derecho. No lo está de manera formal, pero sin embargo vive situaciones, ¿no? En las que, por supuesto, en su cotidiano están marcadas, ¿no? Por normas y por políticas públicas que, bueno, esperemos que en muchos de los casos o en la mayoría de los casos sean en sentido favorable, ¿no? Entonces, en este caso, he recibido la invitación
para hablar justo de un tema que tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Yo debo decirles que, como ustedes saben, desde hace algunos años trabajo el tema de desarrollo sostenible, y dentro del tema de desarrollo sostenible, en ese lema de que nadie se quede atrás, pues he trabajado más en áreas de personas mayores, ¿no? Es decir, estas personas de 60 años en adelante, sus realidades, sus problemáticas y qué está pasando con sus derechos humanos, ¿no? Entonces, estas personas son vistas en cierta manera como vulnerables, ¿no? Pero vamos entonces a preguntarnos, ¿no? O partir quizás de una gran interrogante. Primero, ¿qué significa ser un sujeto vulnerable? ¿No? Experimentar vulnerabilidad nos lleva siempre a que tengamos que idear estrategias jurídicas específicas o especiales para estos sujetos, o en qué casos sí tendríamos que hacer, ¿no? Y en el caso del derecho, que tenemos diferentes áreas de actuación, hasta dónde esto tiene que contemplarse por poder legislativo, por autoridades en sentido administrativo o por los tribunales al interior del Poder Judicial, ¿no? Entonces creo que partimos de esas tres interrogantes, ¿vale? Muy bien, y yo quisiera, estaba pensando quién es vulnerable, ¿no? Y entonces has mencionado un grupo muy importante que son los adultos mayores, pero también los niños, niñas y adolescentes. Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, también las mujeres, las poblaciones indígenas, ¿no? Aquellos que viven en una situación de pobreza. Y entonces llegué a la conclusión que tarde o temprano todos somos vulnerables, ¿no? ¿Qué te parece, Hugo? Podríamos decir que hay Sí, creo niveles de que vulnerabilidad. en algún momento podemos calificar en una condición de vulnerabilidad o estar en algún entorno en el que estemos cercano a esos grupos vulnerables. Lo importante me parece que es tener en cuenta no solamente el concepto como tal, sino cómo conducirnos frente a este tipo de grupos vulnerables. Aquí, Carla, coméntanos un poco cómo sensibilizarnos, porque no necesitamos, o sea, sí hay grandes construcciones, grandes conceptos, hay toda una teoría y además una inercia respecto de estos, de la constitución y configuración de los grupos vulnerables. Pero ¿cómo en el día a día podemos nosotros detectar una persona, hacerse más sensible ante este tema de los grupos vulnerables? Bien, mira, yo creo que lo que decía el doctor Alfonso tiene mucho de razón, ¿no? Yo me empezaba a preguntar que mucho hablamos de vulnerabilidad y de cómo proteger la vulnerabilidad, ¿no? En el campo jurídico, ¿no? Creo que son muchas las áreas que plantean, aunque no lo digan con este término de vulnerabilidad, aspectos que nos hacen ver distinto a un ser humano de otro, o que estén en circunstancias distintas, ¿no? Obviamente, la propia teoría de los derechos humanos nos habla de lograr planos de equidad en donde no tengamos discriminación, y cuando prevé que no haya discriminación por origen étnico, por edad, por sexo, etcétera. Entonces, estamos partiendo, ¿no? De reconocer diferencias, ¿vale? Si estamos hablando, por ejemplo, en términos bioéticos, también se plantea, ¿no? Que no somos iguales, inclusive en términos médicos, ¿no? En términos biológicos, tenemos distinciones. Entonces, hablar de vulnerabilidad, primero que nada, es reconocer esta cuestión, ¿no? Y reconocer que desde que nacemos, todos los seres vivos tenemos un rango de vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad, en definición, está asociada con ese riesgo o amenaza que podemos tener frente al entorno en el cual nos desarrollamos, ¿no? De sufrir un daño, un menoscabo o la muerte. Entonces, todos desde que nacemos tenemos, ¿no? Ese riesgo o amenaza. Sin embargo, hay circunstancias que aparecen en nuestra vida, o incluso nacemos con estas circunstancias, o se van desarrollando a lo largo del estilo de vida, y que hacen que estas vulnerabilidades naturales, normales, se acentúen. Y entonces coloca a un sujeto A
frente a un sujeto B en planos desiguales, ¿sí? Digamos, no está en esos mismos entornos de riesgo o amenaza. Cuando está en estos planos desiguales es cuando nosotros nos tenemos que ocupar de equilibrar las circunstancias, ¿no? Y aquí, como bien lo decían, pues podemos encontrar entornos desiguales cuando hablamos de menores, cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de discapacitados, de migrantes, de personas mayores, etcétera, ¿no? También importante señalar que nosotros podemos entrar y salir de estos planos desiguales, ¿sí? Pensemos en un menor, cuando es menor puede tener planos de desigualdad, ¿no? Estos esquemas de mayor amenaza, pero una vez que se desarrolla y crece, ¿no? Entonces esto se radica de manera natural. Entonces salió de ese esquema de vulnerabilidad. Igual una persona que llega a experimentar una discapacidad, en este caso yo estoy ahorita con una discapacidad temporal por una fractura, en este momento soy una persona con discapacidad, pero espero salir prontamente, ¿no? Pero hay momentos o hay circunstancias que sí nos revelan que las personas que entran a círculos de vulnerabilidad con desigualdad, pues ya es permanente, ¿no? Entonces, es muy compleja esta área, sin embargo, me parece que cada día entramos al estudio con mayor profundidad y esto nos permite desde todos los campos poderle hacer un mejor frente, ¿no? Desde el mundo jurídico, tener mayores estrategias para poder trabajar estos esquemas de desigualdad, ¿no? Muy bien, muy bien. Y se me ocurre una metáfora que no es por referirse a ti, por las muletas que has de usar, por tu situación actual, sino que a las personas en vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad, podríamos decir que los derechos humanos son muletas que ayudan a por lo menos a disminuir o a llevar esa desventaja social, física, de salud del resto de los demás, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino una persona que está desempleada, no solamente una persona que sea adulto mayor, pero un joven puede tener hijos y puede estar desempleado. La seguridad social en algunos países se establece, por ejemplo, el seguro de desempleo, ¿no? De hecho, todos somos vulnerables porque desde que empezamos a nacer, también empezamos a morir. Así, aunque suene difícil, a veces se dice, es un año más, no, es un año menos, dicen otros, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el derecho o los derechos humanos han arropado a estas personas en situación de vulnerabilidad para dar ese equilibrio eh, en la protección, estimada doctora? Bien, yo creo que justo la idea de los derechos humanos se funda en el reconocimiento de las quizás desigualdades que vienen de las construcciones sociales como desde aspectos naturales, ¿no? Porque si nosotros recordamos la historia del surgimiento de la idea occidental de los derechos humanos, porque pues nace en Occidente esta perspectiva, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que surge, algunos le llaman como un dique, ¿no? Al poder público, como límites a la actuación pública. ¿Y por qué se habla de límites a la actuación pública? Porque recordemos que históricamente obedece a muchas luchas, ¿no? En los antecedentes, pues encontramos los antecedentes escritos desde el tema de la Charta Magna de Inglaterra con la guerra esta que tuvimos contra Juan sin Tierra, ¿no? Entonces, aquí hay una lucha por defender la dignidad, ¿no? Del ser humano frente a esquemas abusivos o exacerbados del ejercicio del poder que nulifica esta dignidad, ¿no? Que trastoca, digamos, los esquemas saludables de convivencia. Bueno, entonces, cuando advertimos este reconocimiento, vemos la necesidad de que quien ostenta el poder se pone en un plano desigual, ¿no? En este plano desigual de superioridad debe de haber garantías, ¿no? Garantías que hoy ofrece la organización de los estados democráticos, en donde haya equilibrios entre minorías y mayorías y podamos garantizar estos esquemas de dignidad para todas y todos, ¿no? Ahora,
La expansión del derecho internacional ha permitido que nosotros vayamos a mayor profundidad al reconocimiento cada día de esquemas de derechos humanos más integrales, ¿no? Recordemos que en un momento determinado solo reconocíamos los derechos clásicos de la primera generación y hoy podemos hablar de una variedad de generaciones, de diferentes naturalezas de derechos, colectivos en sentido estrictos, individuales, difusos, ¿no? Que todos están alrededor de todos los seres humanos, porque están en estos planos de dignidad, ¿no? Y entonces en este sentido hay un reconocimiento, ¿no? De todas las diversidades que tenemos y la fragilidad que experimentamos frente a un probable uso abusivo del poder, ¿no? Entonces tenemos mecanismos también en los órdenes constitucionales y convencionales para normar y luego establecer políticas y puntos de acción que sean contención para la acción pública y el mayor desarrollo de los estadios de dignidad en la convivencia normal y armónica que debe haber entre los ciudadanos. Perfecto. Hugo, aprovechando tu experiencia en el ámbito del derecho a la protección de la salud y hablando de esta interacción entre los derechos humanos, porque algo que es importante destacar que ha mencionado la doctora Carla es que nosotros estábamos acostumbrados a que el Estado fuera un Estado liberal. Es decir, que de hecho es una lucha todavía que podríamos decir que en algunos países como en Argentina se quiere quitar las áreas sociales, ¿no? Que podríamos decir que son avances en la protección de las personas, como el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la educación, ¿no? Entonces, ¿qué rol juega aquí en el derecho a la protección de la salud en grupos vulnerables, doctor Hugo? Bueno, en sí mismo, cuando hablamos ya de la salud, entramos en un contexto en donde la vulnerabilidad puede derivar precisamente de esa afección o de esa enfermedad en grupos ya muy específicos. Por ejemplo, podríamos poner dentro del contexto el tema que se ha venido sufriendo mucho de los niños con cáncer, ¿no? Que ahí habría que también mencionar que la vulnerabilidad puede devenir no solamente de una condición, sino se pueden acumular varias condiciones y eso genera una mayor complejidad y una mayor atención por parte del Estado, y no solamente del Estado, sino de la sociedad en su conjunto, porque si bien es cierto, como lo mencionas, Alfonso, que el Estado debe ser el primer garante respecto de identificar y arropar a estos grupos vulnerables a través de las diversas mecanismos, como lo mencionaba Carla, que pueden ser políticas públicas, puede ser una legislación, acuerdos, planes, acciones en específico o en concreto, como por ejemplo hoy estamos viendo el apoyo económico que van a recibir precisamente estos niños con cáncer que no tienen seguridad social. Entonces, veamos aquí la complejidad de ese grupo se gesta no solamente por el tema de la niñez, sino que no tienen seguridad social y además padecen una enfermedad eh, que en términos prácticos se puede catalogar como catastrófica. Ese tipo de enfermedades, pues no hay presupuesto familiar que pueda aguantarlo y por lo tanto una atención adecuada, la cantidad que puedan recibir mensualmente, me parece que se queda corta con todo lo que esa enfermedad y esas condiciones tienen al ser identificado como un grupo vulnerable. Pero bueno, independientemente de que no solamente es ofrecer una cantidad de dinero, sino dar la atención médica
la atención médica en cuanto al servicio, a los insumos que sean seguros, de calidad, eficaces, para que esa condición sea, pues, vivible en si vale la expresión. Entonces creo que es muy importante, ya de por sí la condición de salud puede sumarse a otra condición de vulnerabilidad y hacerlo más compleja. Entonces, ahora, la salud en sí misma a mí me parece, cuando se tiene una enfermedad en sí mismo, no te ubica dentro de un grupo vulnerable per se. Tendría que haber una complejidad en esa enfermedad. Rápidamente, las enfermedades raras con medicamentos huérfanos son enfermedades que por la condición de su rareza, pues no hay medicamentos ni hay una vasta experiencia para poderlos atender. Entonces, me parece que en ese caso, esa condición de salud sí te ubica o te permite ubicar en un grupo de vulnerabilidad en donde necesitamos como sociedad aportar las herramientas para generar esa equidad y ese equilibrio que mencionaba Carla. Muy bien. Podríamos decir que las enfermedades raras estadísticamente son menores y que por lo tanto quizás el mercado no le ha prestado la atención necesaria y Sí, que quizás tampoco, sí, perdón, el índice de pacientes es muy poco, o sea, es un índice menor, de tal manera que hay tan pocos pacientes que no es posible realizar estudios clínicos para demostrar la calidad, seguridad y eficacia. Pero no solamente es el tema de que sean pocos pacientes, sino que la complejidad de la enfermedad es mayúscula. Puede ser una enfermedad que te lleve precisamente, desafortunadamente, al tema de la muerte o a condiciones de calidad de vida que son muy precarias. Y pueden ser enfermedades crónicas que además vayan avanzando, evolucionando y que hagan perder precisamente en el paciente esa autonomía, esa calidad de vida, esa autosuficiencia para poder autogobernarse y para poder estar en un contexto de desarrollo apropiado dentro de la sociedad. bueno, yo no sé cómo le llamaríamos a las enfermedades de los adultos mayores, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, que son enfermedades que se van generando cada vez más en la población adulta. ¿Cómo atender a este grupo de población que podríamos decir que su salud es frágil, pero además hay una gran cantidad de personas que padecen desgraciadamente estos males? Estimada doctora Carla. Yo voy a retomar un poquito de lo que decía el doctor Hugo, ¿no? Por Hay su- una teoría que a mí me gusta mucho que se conoce como la teoría de las capas de la vulnerabilidad, ¿no? Que reconoce, ¿no? Que nosotros podemos tener diferentes circunstancias que nos colocan en planos de vulnerabilidad y podemos o no pertenecer, como decía el doctor también, a grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una persona que pertenece a una comunidad indígena, podríamos decir que pertenece a un grupo vulnerable, ¿no? Porque probablemente no habla el español, porque a lo mejor el lugar geográfico en donde está asentada esa comunidad no tiene urbanización, no tiene servicios públicos, etcétera, ¿no? Pero además pensemos en una persona que, por ejemplo, pertenece a esa comunidad, pero además vive violencia de género, pero además es persona mayor y tiene lo que decía el doctor Alfonso, bueno, ya un esquema que a veces se desarrolla o se presenta de los 60 años en adelante con mayor fuerza, ¿no? Que es el desarrollo de comorbilidades o enfermedades crónico-degenerativas o cardiopatías, ¿no? Que ciertamente se pueden presentar a edades mucho más tempranas, pero a veces se acentúan con la edad o lo que sucede no es que yo les digo, hoy tienes 59 años, te acuestas a dormir, mañana amaneces de 60, que es la edad que reconoce la Ley de los Derechos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana también sobre los derechos de personas mayores, como ya una persona mayor
No, lo que pasa es que tu estilo de vida, ¿no? La forma en cómo genéticamente está dispuesto tu organismo, tu entorno, hace que tengas circunstancias, ¿no? Que te exponen a ese riesgo o amenaza de la que hablábamos y que se han desarrollado ciertas enfermedades o comorbilidades, padecimientos, y que con el paso del tiempo, si no son tratados o a veces inclusive con tratamientos, pues se van acentuando, se van ramificando, ¿no? Y van teniendo otras facetas más complejas. Eso es lo que sucede y vemos pues en muchas personas mayores. Ahora, la vulnerabilidad tiene que ver no nada más con que una persona experimente una comorbilidad, tiene que ver con, por ejemplo, en términos de salud, la capacidad que tiene de hacer frente a esa circunstancia que está enfrentando, ¿sí? La capacidad en todo sentido. La capacidad en términos económicos, en términos familiares, de redes de apoyo con las que puede contar o no, en términos de acceso a servicios de salud, ¿sí? En términos de no tener otra vulnerabilidad, por ejemplo, pensemos en una persona que además, pues es discapacitada, ¿no? Que a lo mejor tiene problemas de movilidad desde nacimiento o desde etapas tempranas, ¿no? Y además, por ejemplo, pues es hipertensa o es diabética o tiene cáncer, ¿no? Entonces, obviamente que su circunstancia se complica y la vulnerabilidad es más acentuada. Creo que este reconocimiento ya lo tenemos en muchos planos, ¿no? Yo me voy a enfatizar más en el campo jurídico porque pues es la expertise que tenemos, ¿no? Y es donde podemos opinar con más sapiencia. Y en el plano jurídico lo podemos trabajar a través de distintos roles, ¿no? Como las áreas que tenemos en el entorno público, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista legislativo y por supuesto desde la Procuración y Administración de Justicia, ¿no? Y aquí tenemos entonces que en cada uno de estos rubros, reconocer la vulnerabilidad representa retos distintos, ¿no? Hoy se está trabajando muy arduamente en esas circunstancias. Por ejemplo, en el plano del diseño y instrumentación de política pública tiene que ver con la interseccionalidad a la que muchos hacemos mención. Es decir, ir al origen de estas diferencias sociales, de estas vulnerabilidades individuales o colectivas, si hablamos de vulnerabilidades sociales, ¿no? Y trabajar desde ahí con las personas para que una política pública pueda ser remedial o paliativa de manera real, ¿no? A las condiciones que se experimentan por los sujetos destinatarios. En el caso de la norma sucede igual. El gran reto es en la generalidad de la norma, poder disponer criterios jurídicos que nos lleven a enfrentar problemáticas actuales y reales y que de verdad ofrezcan alternativas de justicia. Y en el plano, ¿no? Jurisdiccional, estamos hoy hablando de esquemas que le llaman de trato diferenciado que hoy se están trabajando desde la jurisprudencia nacional como desde criterios convencionales que plantean estos llamados test de vulnerabilidad. Es decir, cómo en la justicia el juzgador, el operador jurídico puede palpar esta circunstancia de vulnerabilidad en las partes dentro de un proceso para tratar de trabajar en el sentido de brindar condiciones de equidad para ambas partes, ¿no? Y que la justicia en realidad sea plena. Entonces, estos son los grandes retos, me parece que están alrededor del reconocimiento de la vulnerabilidad. Sí, muy bien. Y es que Re- perdón, esa vulnerabilidad se puede traducir en que cuando se está tratando de defender un derecho, a lo que voy es que no solamente es desde el plano sustantivo, sino también en el plano adjetivo o procesal, en las herramientas, ¿no? Puede ser que la condición de ser indígena, de no manejar el idioma, de no conocer varias cosas y que esté, por ejemplo, siendo enjuiciado, pues puede generar no solamente una equidad desde el punto de vista sustantivo, sino también desde el punto de vista procesal. Hay que cuidar también esas circunstancias, ¿no? sí, recuerdo que un caso que llegó a la Corte Interamericana, que fue el primero que estableció como un derecho humano universal la seguridad social.
La víctima era el señor Muelle Flores y ya había ganado en 2 ocasiones ese derecho en los tribunales, pero no se ejecutaba la sentencia, inclusive en un tribunal constitucional que tienen allá, llevaban 24 años que no se emitía la sentencia. Y gracias al sistema interamericano, pues se le otorgó una pensión con jubilación a partir de los 88 años. Y en eso la Corte Mexicana, como dice la doctora, o los tribunales mexicanos, han establecido determinados parámetros, pero a veces yo digo si realmente son parámetros para beneficiar o depende mucho del operador jurídico, porque hay un criterio, y lo pongo en la mesa para escuchar su opinión, en el cual se dice que el adulto mayor, pues es aquel que tiene más de 60 años de vida y podríamos decir que ese es el parámetro del adulto mayor. Sin embargo, luego vienen tribunales colegiados de circuito que mencionan que no todo adulto mayor es vulnerable, y entonces no en todos los casos los jueces deben actuar con una diligencia y de manera proactiva, porque no todos los adultos mayores, por el simple hecho de ser adultos mayores, están en una situación vulnerable. Ahora, yo me pregunto, ¿se oye bien, se oye sensata la opinión? ¿Cómo el juez se puede percatar que un adulto mayor no está en una situación de vulnerabilidad? Tendrá que ejercer pruebas de oficio, porque puede ser que una persona tenga recursos económicos, pero tenga un estado de salud diferente, con alguna enfermedad, pero también quiere decir que al adulto mayor le queda poco tiempo de vida, aunque no queramos decirlo, porque ese es el punto. Y entonces, la pregunta que haría yo, la opinión que escucharía, se puede estar jugando diciendo, bueno, hay adultos mayores que no son vulnerables y simplemente por el hecho de que tengan 60 años, no se les puede tratar como adultos mayores a los adultos mayores. Y entonces, ¿qué tiene caso que las leyes establezcan una edad? ¿No? ¿Cuál sería su opinión? Bien, bueno, creo que planteas en el caso que propones, doctor, algo que, como decía yo, es uno de los grandes desafíos hoy, ¿no? De la impartición de justicia. La vulnerabilidad nos enfrenta a diferentes retos, ¿no? En el caso del derecho, tiene que ver el primero de ellos con identificar si existe, ¿sí? Luego, los grados en los cuales existe y luego cómo esto impacta o no en el ejercicio de los derechos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de diseño de políticas públicas, ¿qué me va a interesar a mí ahí? Bueno, si estoy trabajando con políticas públicas que tienen que ver con vivienda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de personas mayores, temas de acceso, temas de facilitar la movilidad del adulto mayor, de comunicar al adulto mayor, ¿sí? Si estoy hablando, por ejemplo, ya de procesos de carácter jurisdiccional, en este sentido, ¿qué es lo que tiene que advertir el juzgador? Si estamos pensando que dentro de las partes tenemos personas adultas mayores, si tienen condiciones de vulnerabilidad, qué grado de condiciones de vulnerabilidad tienen y si esas condiciones de vulnerabilidad afectan o dificultan su acceso al proceso o lo ponen en escenarios de desigualdad frente a la otra parte dentro del proceso. Fíjense, hay un tema que tú tocaste de criterios, ¿no? Nacionales. Yo estoy a favor de algunos criterios que se han dado, como los temas de suplencia de la queja en algunos casos para personas mayores, como quizás no tan de acuerdo con otros criterios, como por ejemplo el que si las dos partes son personas mayores, entonces ya no hay como, digamos que está pagada, ¿no? La circunstancia, no puede haber desequilibrio. Y me parece que más allá del desequilibrio procesal que tiene que cuidar el juzgador es las garantías del proceso
¿no? Que deben cumplirse para todos los que son parte o acuden a la justicia. ¿Por qué? Porque puede ser que las dos personas adultas mayores sean parte y estén experimentando condiciones de vulnerabilidad que les repercutan en el desahogo de ciertas diligencias, tal cual está diseñado el proceso, ¿sí? Y hasta ahí, por ejemplo, en la justicia mexicana no hemos llegado, ¿no? No hemos llegado a establecer un trato diferenciado para el establecimiento, por ejemplo, del ofrecimiento de alguna probanza o el desahogo de alguna probanza, ¿sí? Entonces me parece que es hacia donde deberíamos de dirigirnos, ¿no? Y tiene que ver justo con esa expertise que se requiere para que dentro del proceso quien lo dirige, que en este caso es el juzgador, pueda identificar estas circunstancias y cumpla con lo que constitucionalmente se espera. Ahora, la gran pregunta es, ¿el juzgador tiene condiciones para realizarlo hoy en México? Me parece que podemos pensar en un juzgador súper sensible, ¿no? Que pueda acercarse a advertir estas condiciones. Sin embargo, me parece que lo más prudente es la figura del procurador judicial que ha aparecido en otros esquemas, ¿no? De justicia en algunos estados a nivel local o en otros países, en donde es un encargado justo de advertir, no nada más para personas mayores, sino para cualquier otra de las que sean partes en el proceso, si hay condiciones de vulnerabilidad y cómo tratar esas condiciones de vulnerabilidad en el proceso. Que ojo, no es el fiscal ni es el Ministerio Público porque tienen otras tareas respecto de la defensa del orden público, ¿no? Entonces creo que hacia ahí tendríamos que transitar en los planos judiciales hablando de las circunstancias de vulnerabilidad. Muy bien, ¿qué podríamos agregar, doctor Hugo? Pues mira, creo que este tema de vulnerabilidad da para mucho. Creo que a mí lo que me gustaría un poco que platicáramos es qué debe hacer una persona cuando se autoidentifica como parte de un grupo vulnerable o a alguien de su entorno para generar ese equilibrio cuando está viendo que no hay ese aspecto de equilibrio. Desde luego creo que es acudir a la autoridad, ¿no? Respecto de donde se esté generando ese desequilibrio y donde se pretenda defender un derecho o atender una obligación. Eh, ¿qué recomendación crees, Carla, que le podamos dar a la gente cuando identifique? Además de que creo que no es solamente frente al Estado, sino también cuando estamos en nuestra vida privada, en la vida particular, creo que también debemos de saber identificar esos estadios de vulnerabilidad y en ese sentido, pues tratar de autolimitar el ejercicio de ciertos derechos o ayudar a la otra persona a que pueda entender o a tener acceso. Hay cosas que pueden ser tan elementales, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Si esa empresa tiene la infraestructura para poder darle accesibilidad a personas con discapacidad visual, con discapacidad motriz. Creo que no es necesario que llegue la autoridad a imponer esas obligaciones, multas, observaciones para que se cambie la infraestructura para dar esa accesibilidad, si es que nosotros también corremos con la parte que nos corresponde para identificar esos desequilibrios y en la medida de nuestras posibilidades y que lo identificamos, pues colaborar para que se generen menos desigualdades. Creo que es una responsabilidad compartida de la sociedad con el Estado, pero cuando están eesos grupos vulnerables, ¿qué recomendarías hacer? Yo Bien, quisiera bueno, yo agregar creo que, algo antes de ah, que Carla nos ayudara, porque
la vida es muy variable, ¿no? Nosotros podemos ver una persona y caras vemos, corazones no sabemos, y lo digo por experiencia. Estábamos en una audiencia y de repente el señor que era la parte demandada le dio un ataque, o no sé cómo se llame, de Alzheimer, y el señor ya no sabía ni dónde estaba. Entonces yo me pregunto, ¿qué debería de hacer el juez? ¿No? ¿Cómo el juez realmente si tiene la capacidad técnica para determinar grados de vulnerabilidad y cómo debería de intervenir en un proceso? Perdón, gracias. Bien, bueno, antes que nada, bueno, combinando un poquito tanto la opinión del doctor Hugo como la del doctor Alfonso, creo que es un problema complejo, ¿no? Complejo porque de manera general decimos medir la vulnerabilidad, la existencia de la vulnerabilidad en sujetos individuales o en grupos, que ya los hacen grupos de sujetos, ¿no? Colectivos vulnerables, ¿no? Es compleja, ¿no? Porque no tenemos los instrumentos todavía diseñados para ese rubro. En diferentes áreas y para distintas áreas tenemos todavía ese déficit o esa área de oportunidad, ¿no? En el plano jurídico, me parece que, así como es complejo, representa una de estas cuestiones de difícil atención. Sin embargo, creo que vamos caminando y sentando poco a poco las bases. Si hablamos, por ejemplo, del sistema interamericano, al interior del sistema interamericano se están desarrollando una serie de criterios y se está trabajando en el test de vulnerabilidad, ¿no? Para causas de carácter jurisdiccional. En el plano mexicano también estamos hablando desde el 2002 de empezar a construir reglas y manuales incluso de operación para juzgar, ¿no? Ciertos casos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, con mujeres, con personas con discapacidad y con personas mayores. Entonces, esto nos habla de protocolos, guías, ¿no? Que nos permiten dar tratamiento específico a problemáticas que tienen que ver de la desigualdad que viene de las vulnerabilidades, ¿no? Ahora, en los casos reales y en los casos concretos, en todos los planos, en el plano familiar, en este plano de la parte privada, ¿no? Que podemos tener, la persona es, me parece, donde más vive la vulnerabilidad, ¿no? Porque en el cotidiano, en el día a día, es donde puede enfrentar las, digamos, afectaciones a su autonomía, a su movilidad, a su discapacidad, ¿sí? Entonces, aquí es cuando se espera, digamos, que la familia entre como salvaguarda o contención, pero en ocasiones no se cuenta con la familia, ¿no? Es decir, la persona mayor en realidad vive sola. Tenemos un alto índice en México de personas mayores que viven solas, ¿no? O bien tiene familia, pero también esta familia no tiene la capacidad de apoyo por diferentes circunstancias y no podemos hablar de que en realidad la persona mayor tiene redes de apoyo o que estas redes de apoyo son de manera permanente. Son a veces emergentes, ¿no? Y esto no le da cierta seguridad para el desarrollo personal a la persona, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en esta circunstancia? Bueno. Primero, empezar a tejer redes de apoyo, si no las tenemos con la familia, con vecinos, con amigos, o acercarnos a grupos organizados de otras personas mayores que se encuentran en las mismas circunstancias, ¿no? Y que finalmente pueden hacer frente común y establecer ese apoyo común entre todas, ¿no? Para hacer fraternidades, ¿no? De salvaguarda. También tenemos, por ejemplo, ya a nivel público, en algunas entidades, en algunos municipios, las casas de asistencia que vienen del INAPAM, ¿no? Que brindan cuidados o apoyo permanentemente de día, ¿no? Para las personas en temas de recreación, en temas de atención y de acompañamiento, y sobre todo las procuradurías de atención al adulto mayor, ¿no? Me parece que están ahí, ¿no? Pero desgraciadamente no tenemos programas de casa en casa todavía para detectar muchas problemáticas. Entonces, es tarea del ciudadano que vive esta circunstancia de acercarse, ¿no? A estos centros. Ahora, en muchas ocasiones también, cuando hablamos de personas mayores, sobre todo con problemas de movilidad, no se pueden acercar
a estos centros, ¿no? De manera física. Entonces me parece que ahí el tema de las vecindades, o sea, la persona que está al lado, ¿no? Que vive al lado y se da cuenta sensiblemente de esta realidad, es quien tendría el deber de acercar a la autoridad a esta persona que se encuentra en riesgos por vulnerabilidad o por violencia y que necesita atención por parte del Estado, ¿no? Entonces, creo que hoy es el camino o la ruta, ¿no? Que tenemos para trabajar con las personas mayores. Hoy, por ejemplo, trabajar también en temas de cuidado del adulto mayor, ¿no? Que no conocemos, que a veces atendemos en casa al papá, al abuelo, a la pareja, al hermano, como sabemos y como podemos de generación en generación, ¿sí? Pero que además se nos complica mucho porque justo al no tener la expertise, pues no sabemos en realidad cómo hacer las cosas, ¿no? Y el no conocimiento siempre nos da como circunstancias, ¿no? De ansiedad, ¿no? Y también de mayores riesgos, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy el acercarse a capacitar en cómo cuidarnos y cómo cuidar es fundamental, ¿no? Y que en estos centros, ¿no? De ayuda y de apoyo para personas mayores con financiamiento público, se tiene que empezar a trabajar en programas y políticas públicas, ¿no? Que lleven a las comunidades estas estrategias de mayor cuidado y atención, ¿no? Claro, podríamos pensar, Carla, que hay algunas vulnerabilidades que son evidentes, como lo mencionas, grupos que es evidente la vulnerabilidad y ahí no tendríamos ni como parte de la sociedad ni como gobierno, mencionaba Alfonso, si es necesario alguna prueba pericial o algo por el estilo para poder identificar. Hay cosas que son evidentes y hay que tratar de equilibrarlas. Hay otras pongo rápidamente el ejemplo del autismo, ¿no? Eh, a veces no es fácil identificar que una persona, un niño tenga autismo y tampoco tenemos la capacidad para manejar esa circunstancia. Ahí creo que hay vulnerabilidades en las que sí es necesario acudir a gente especializada, a procesos, a herramientas especializadas y otras que sí permean más hacia la sociedad. Mencionabas, y yo creo que con esto podemos ir cerrando, una palabra, precisamente quería ocupar esa palabra que has mencionado en un par de veces para socializarla más y que la gente comprenda que es un test de vulnerabilidad. Bien, bueno, el test de vulnerabilidad o la prueba de vulnerabilidad, ¿no? Es identificar justo técnicamente, científicamente, con rasgos palpables, medibles, cuantificables, ¿no? Si una persona experimenta riesgo o amenaza y de dónde deriva ese riesgo o amenaza, ¿no? Que tiene que ser tratado, ¿no? Por ejemplo, en el área de la salud, que es la que tú más desarrollas, Hugo, podríamos pensar en identificar ciertas condiciones, ¿no? De salud. Hablabas, por ejemplo, del espectro autista, ¿no? Pero también hay otras condiciones, por ejemplo, en el caso de las personas mayores como demencia, ¿sí? O depresión o Alzheimer, ¿no? O el desarrollo, ¿no? De ciertas comorbilidades que de manera conjunta hacen un cuadro de verdad crítico, ¿no? Pensemos en una persona con hipertensión, con diabetes y además con demencia, ¿no? Entonces, me parece que justo el test de vulnerabilidad nos permite que expertos, ¿no? Puedan reconocer, ya sea en un área de salud, mental o física, ¿no? Si la persona se encuentra ante estas condiciones y cómo afecta para su desarrollo cotidiano y para, por ejemplo, en términos jurídicos, acceder a los derechos o desarrollarse como cualquier otra persona dentro de un proceso, ¿sí? Entonces, Entonces, de por acuerdo a este ejemplo, test de vulnerabilidad, perdón, te podría dar herramientas para decir, se tiene que equilibrar en este sentido, en este otro, ¿no? Perdón. me pongo en una circunstancia, supongamos que en una testimonial estás llamando a alguien, ¿no? Con demencia. Y es fundamental porque es el único testigo que existe, ¿no? O es un testigo esencial.
¿vale? O una persona que está con el espectro, pero vaya, hay grados dentro del espectro en donde sí podría rendir una testimonial, pero no puedes desahogar la testimonial igual que si la desahogaras una persona que no tiene esta condición, ¿sí? Como no la puedes desahogar a una persona que no habla español, de la misma manera, por ejemplo, ¿no? Entonces, transitar hacia esos niveles nos hace, primero, hacer sensibles a todos los operadores jurídicos de esa circunstancia, pero sobre todo me parece a los que son por parte del Estado, que son los juzgadores, los fiscales, los MPs, ¿no? Establecer los defensores de oficio, ¿no? Los asesores, establecer cuándo existe la necesidad de llamar a un experto para que valore las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Que rinda una especie de peritaje, ¿no? Sobre cómo puede llevarse a cabo cierta circunstancia dentro del proceso. Claro, pues somos víctimas del tiempo. Eh, Te agradecemos mucho esta plática, que con esta plática inauguramos este programa de Derecho para Todos. Creo que es un tema fundamental, el abordar la vulnerabilidad, entenderla, atacarla, eh, socializar algunos temas que nos permitan estar en una sociedad que sea más manejable y más vivible. Carla, no sé si quieras cerrar con algún comentario para despedirnos de nuestro público. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Yo los felicito por esta iniciativa. Creo que justo es lo que hace falta, ¿no? Para que nosotros hagamos realidad el ejercicio de los derechos. Recordemos que los derechos ahí están, se han desarrollado. Me parece que con una estructura, al menos en los contenidos mínimos o esenciales que tendría que estar. Por supuesto que hay muchas áreas de oportunidad, pero en la medida en que se van desarrollando en el cotidiano es como nosotros vamos nutriendo justo, ¿no? Esta expansión de los derechos. Y recordar que el tema de la vulnerabilidad, pues es eso, un área de oportunidad hoy en muchos campos, ¿no? Pero que justo como una realidad tiene que tener, ¿no? El estudio determinado y el presupuesto requerido por parte del Estado. Creo que este tipo de programas también es una trinchera para exhortar a todos los entes involucrados en que haya mucho más recursos para la investigación en estas áreas, en todas las disciplinas, ¿no? Creo que eso puede ser la diferencia en que nosotros podamos lograr resultados exitosos en este campo para todas y para todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carla. Agradecemos el tiempo, las explicaciones que has dado aquí. Alfonso, no sé si quieras cerrar. Pues la verdad es que para mí es un placer, un honor. Todos los que estamos en este proyecto, antes de ser investigadores, somos amigos y puedo decir que ya no somos una familia académica que cada vez se involucra en más proyectos y este proyecto que es idea del doctor Hugo Carrasco Soblé y que no me quedó más que apoyarlo. Pues yo agradezco mucho y también, Carla, que te hayas sumado y esperamos pronto estar allí en la Universidad de Querétaro con algún proyecto, alguna actividad y también recordando que tenemos dos eventos muy importantes en noviembre, mi querido Hugo. Uno es uno de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y otro es del Colegio de Doctores de las Ciencias Jurídicas, donde será en homenaje a tu persona ese evento. ¿Nos quieres decir algo, Hugo, al respecto? Pues claro, esas actividades entran precisamente en el marco de la difusión. El Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional pretende abarcar temas de vanguardia relacionados con derechos humanos, con el derecho constitucional y
estar en una de las universidades más importantes, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no solamente por ser la universidad, sino por la interacción que se va a generar ahí, el intercambio de ideas entre autores, profesores de distintas latitudes que, aunque vivimos una realidad latinoamericana, también cada uno de los países vive una realidad propia. En ese sentido, escuchar lo que se está viviendo, los problemas, cómo los están afrontando, qué mecanismos son solventes en algunos países y en otros no, creo que nos puede generar mayor facilidad para abordar los temas. Desde luego, al ser en el seno de una universidad, pues lo que pretendemos es estar cerca de los alumnos, de las personas que están cerca de la universidad y que ven a la universidad como una opción también para desarrollar y acercarse al conocimiento. Desde luego, esperamos que estés ahí con nosotros, Carla, compartiendo más de tus conocimientos y el evento del Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas, bueno, pues también es un evento en el que tratamos de generar esa interacción en cuanto a nuestras investigaciones, en cuanto a los puntos que estamos tratando de desarrollar. No quiero llamarlo que a otro nivel, porque finalmente un grado no nos coloca en un nivel diferente, sino más bien en que marca la constante en el tema de investigación en algunas personas, en la que también creemos que la investigación puede darnos algunas vertientes, algunas soluciones, y también ese foro nos va a permitir socializar y escuchar lo que en nuestras líneas de investigación estamos trabajando para abonar en esas líneas de investigación. Creo que son dos eventos muy importantes. El esfuerzo que estamos haciendo a través de TVLex, que es una idea original de Alfonso, pues es socializar y hacer llegar el derecho a todos. Bueno, vamos a entregar un certificado virtual aquí. La licenciada Idalí Espinosa Sánchez nos está proyectando. Este, no, lo va a proyectar, se tarda un poquito, pero queremos hacer un reconocimiento tanto del doctor Hugo Carrasco Soler López, eh, que es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde yo también ya soy profesor del posgrado, ¿no? Ya somos, bueno, siempre hemos sido Pumas, pero ahora con más. Así que entregamos este reconocimiento a nombre del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, la revista Primera Instancia, a la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta, por su destacada participación en el foro Derecho para Todos con el tema Vulnerabilidad y Derechos Humanos. Su contribución fue fundamental para el éxito y enriquecimiento de este foro, demostrando un compromiso ejemplar con la excelencia y el avance del conocimiento en materia constitucional. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Hugo. Muchas Estamos en gracias a contacto. todas y todos. Un gran saludo. Gracias. Hasta pronto. Nos Gracias. vemos. Pues listo. Nos vemos.
Olimpiada Estudiantil de Derechos Humanos y contribuye a un futuro más justo. El Colegio de Doctores de las Ciencias Jurídicas de Iberoamérica, en colaboración con la revista Primera Instancia, tiene el honor de invitarte a participar en esta 10ª Olimpiada Estudiantil de Derechos Humanos, que se llevará a cabo en Cancún los días 14 y 15 de noviembre de 2025. Será una excelente oportunidad para profundizar en los derechos humanos, fomentar el pensamiento crítico y generar un impacto positivo en nuestra sociedad. ¿Quiénes pueden participar? Podrán participar estudiantes de licenciatura o pregrado en equipos de hasta 6 integrantes, acompañados por una profesora o profesor que actuará como coordinador académico. Estructura del evento. La Olimpiada se llevará a cabo en 2 etapas, pensadas para promover el análisis profundo y el trabajo en equipo. 1. Etapa de preguntas. Se evaluará la comprensión y capacidad de análisis sobre los derechos humanos, basándose en la Guía Estudiantil de Derechos Humanos. 2. Exposición de ponencia. Los equipos deberán desarrollar una ponencia escrita sobre una de las siguientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso García Rodríguez versus México, 2023. Violación del derecho a la libertad personal a través del arraigo penal y la prisión preventiva oficiosa. Caso de la comunidad La Oroya versus Perú, 2024. Derechos de una comunidad afectada por contaminación ambiental y el derecho a la protección de la salud. Uno de los integrantes del equipo será elegido por sus propios compañeros para representar al grupo en la fase final del evento. Modalidad. Este evento será presencial y se llevará a cabo en Cancún, un entorno ideal para promover el intercambio de ideas y el aprendizaje en un contexto académico enriquecedor. Premios. Los equipos destacados recibirán premios, incluidos libros, medallas y trofeos, además de una certificación internacional que reconocerá su esfuerzo, dedicación y compromiso con los derechos humanos. Este reconocimiento será un valioso complemento para su formación académica y profesional. Inscripciones. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de un evento único. Inscríbete y participa en este ejercicio académico de gran valor pedagógico, donde más que demostrar tus conocimientos, adquirirás nuevos aprendizajes en un entorno de reflexión y colaboración.